4 años después de mi doloroso divorcio, pensé que él nunca más podría lastimarme. Pero en un libro viejo encontré un sobre con una tarjeta bancaria y una carta. El corazón se me detuvo. Esto lo cambiaría todo, una prueba para la que no estaba preparada. Disfrútenlo. Como educadora y psicóloga, toda mi vida enseñé a las personas a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Solía sentarme en mi consultorio, diplomas colgados en la pared, la espalda recta, y les decía a mis pacientes: la duda es un veneno lento que corroe el alma, y la certeza, aunque amarga, es el único camino a la sanación. ¡Qué irónico! Fue justamente mi incapacidad para vivir con dudas lo que destruyó mi matrimonio. Yo necesitaba tener certeza. Mi identidad, forjada durante años como directora de uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad, no me permitía ser una esposa engañada. De esas a las que todos miran con lástima en la sala de profesores o de las que susurran en las juntas de padres. Tenía una reputación impecable, una carrera construida con disciplina de hierro y un orgullo que creía inquebrantable. La casa estaba en silencio. Un silencio espeso, casi palpable, de nido vacío, cuando los hijos crecen y se van al mundo. Nuestro hijo, mi orgullo, ahora tiene 24 años y vive en el extranjero, construyendo su vida lejos de los dramas de sus padres. Sin él, la casa se volvió demasiado grande. Demasiado vacía. Mis pensamientos hacían eco por los cuartos. Un domingo opaco, de esos cuando la nostalgia entra sin tocar. Decidí hacer una limpieza a fondo, no solo quitar el polvo, sino limpiar la energía estancada del estudio que había mantenido cerrado casi todo el tiempo. Era su territorio. Habían pasado 4 años del divorcio, y el olor a madera y tabaco, aunque había dejado de fumar hacía tiempo, aún parecía impregnado en los estantes. Entré con la determinación de quien va a ahuyentar fantasmas. Empecé por los estantes de arriba. Ahí estaban los libros de derecho y economía, testigos mudos de una vida que ya no existe. Me sentía fuerte, con todo bajo control, hasta que mi mano rozó un tomo pesado de pasta dura. Algo se deslizó y cayó suavemente sobre la alfombra. No era un separador. No era una nota vieja. Era un sobre. Grueso, caro, de ese papel que usan para invitaciones de boda o documentos importantes. Sellado. Y al frente, una letra conocida, firme, ligeramente inclinada a la derecha. La conocía tan bien como las líneas de mi propia mano. Mi nombre escrito. Mónica. Solo eso. Mónica. Sin el apellido que llevé 20 años y dejé en el registro civil. Sin doctora, sin directora. Solo yo. Se me cortó el aliento. No era una carta vieja olvidada. Lo blanco del papel delataba que la habían escondido ahí hace poco. Guardada. O tal vez dejada a propósito, como una trampa del tiempo. Las piernas me flaquearon. Me dejé caer directo al piso, el corazón latiendo como no lo hacía desde hace años. Tomé el sobre. Pesaba más de lo normal. Había algo duro adentro. ¿Una tarjeta? ¿Una llave? Mi mente analítica intentaba calcular opciones, pero las manos me temblaban, delatando las emociones que tanto me esforzaba en reprimir. Volví a mirar el sobre. Parecía palpitar en mi mano. Por un segundo quise romperlo sin ver, tirarlo a la basura, conservar mi paz. Mi convicción de que actué bien en aquel entonces. Al fin y al cabo, yo tenía pruebas, ¿o no? O simplemente creía tenerlas. Las llegadas tarde. Perfume ajeno en las camisas. Él juraba que era de alguna colega que lo había abrazado al saludarlo, o simplemente el olor de las salas de reuniones. Mensajes que leía girando la pantalla del celular. Para una mujer en mi posición, acostumbrada a leer el comportamiento en los detalles más pequeños, ese era el patrón clásico. No podía ser ingenua. Todo el colegio me veía como ejemplo de moral y firmeza. ¿Cómo iba a mirarles la cara a los profesores en la sala de maestros si resultaba ser una esposa engañada que se hace la que no ve nada? La presión social, esa voz callada que susurra. Todos lo saben menos tú, eso fue lo que me empujó al precipicio. No le di presunción de inocencia porque mi orgullo gritaba más fuerte que el amor. Pedí el divorcio con la frialdad de un juez dictando sentencia. Él lo negó hasta el final. Me miró a los ojos con lágrimas que consideré falsas, y decía que nunca me había sido infiel.
No le creí. Me di media vuelta y me fui, cargando mi razón como un trofeo. Un trofeo que ahora entendía, era pesado y solitario. Respirando hondo, abrí el sobre. El sonido del papel rasgándose. El contenido cayó en mi mano. Lo primero que salió fue una tarjeta. Una tarjeta bancaria negra, pesada, premium, de esas sin límite preestablecido. Su nombre grabado en plata. Y junto con la tarjeta, una nota, una hoja de papel doblada una sola vez. El papel olía a su perfume. Notas amaderadas, cítricos. Ese aroma me golpeó como una cachetada, sacando del fondo todos los recuerdos. Abrazos. Bailes en la cocina. Momentos cuando éramos solo nosotros dos contra el mundo entero. Los ojos se me llenaron de lágrimas antes de leer la primera palabra. Tuve que secarme la cara, respirar hondo, intentar convocar la parte racional de mí, la psicóloga, para poder leer esto sin derrumbarme. Pero ahí no estaba la psicóloga. Ahí estaba Mónica, la mujer que en el fondo nunca dejó de esperar. Desdoblé la nota. Su letra apresurada, amplia. La leí la primera vez con avidez, devorando las palabras. Luego otra vez, despacio, escuchando cada sílaba. Decía: Mónica, si encontraste este sobre, significa que pasó el tiempo y el polvo se asentó. Tal vez todavía me odias. Tal vez ya me olvidaste. Pero te conozco. Sabía que tarde o temprano tu pasión por el orden te haría organizar estos libros viejos. Nunca te fui infiel. Sé que mis palabras no significaban mucho contra tus pruebas y tu miedo a la opinión ajena. Entiendo la presión que sentías. Pero el amor no debería depender de la reputación. Debería construirse sobre la verdad. En este sobre hay una tarjeta. Todavía funciona. La mantuve activa todos estos años, pagué el mantenimiento, las notificaciones, esperando este día. La tarea es simple. Ve al boutique más caro y exclusivo de la ciudad. Ese cuyo escaparate siempre mirabas pero decías que no era para una simple directora de colegio. Entra. Elige el vestido en el que te sientas la mujer más hermosa y fuerte del mundo. No mires el precio. Paga con esta tarjeta. Si la compra pasa, es señal de que todavía estoy aquí. Que mi vida está abierta para ti. Si lo haces, te esperaré 2 días después de la compra en nuestro restaurante favorito, a las 8 de la noche. No hace falta llamar. Solo ven. Siempre te amé. Y nunca te fui infiel. Me quedé inmóvil. La nota temblaba en mis dedos. Me arrasó un huracán de sentimientos contradictorios. Primera reacción. Desconfianza. ¿Mantuvo la tarjeta activa 4 años simplemente esperando que por casualidad yo encontrara este sobre? Como en las películas. Una locura. La psicóloga en mí gritó. Es manipulación. Está intentando comprar tu perdón. Seducirte con dinero y gestos grandiosos para borrar lo que hizo. Lógico. Era la defensa que había construido para no dejarme herir otra vez. Pero de inmediato sonó otra voz. La voz de una mujer que se siente sola en esta casa enorme. La voz que recordaba lo romántico que era él. Cómo le encantaba dar sorpresas. Cómo me miraba con admiración antes de que todo se derrumbara. Nunca te fui infiel. Esa frase resonaba en mi cabeza una y otra vez. ¿Y si era verdad? ¿Y si yo, en mi inflexibilidad de directora, en mi obsesión por mantener la imagen de mujer perfecta, cometí el mayor error de mi vida? El peso de la culpa empezó a pelear con el peso del orgullo. Recordé esas noches cuando llegaba tarde. Decía que trabajaba en un proyecto grande que cambiaría nuestra vida, nos permitiría viajar más seguido, visitar a nuestro hijo. Yo pensaba que era mentira. Pensaba que proyecto era palabra clave para otra mujer. ¿Y si realmente estaba trabajando? ¿Y si el perfume venía en verdad de reuniones interminables en salas sofocantes con diferentes clientes? Nunca verifiqué a fondo. Juzgué y condené, basándome en mi inseguridad disfrazada de intuición. Miré la tarjeta negra en mi mano. Parecía fría, impersonal, pero llevaba dentro la promesa de calor humano. Me llamaba a hacer algo que rara vez hacía. Cuidar de mí, de mi feminidad, sin pensar en qué dirán los demás. Ese escaparate que decías que no era para una simple directora de colegio.
Él recordaba. Recordaba cómo me menospreciaba. Cómo me escondía detrás de trajes formales y colores neutros para proyectar autoridad, ahogando mi propia belleza. Me levanté del piso con las piernas entumecidas. Fui al espejo del recibidor. ¿Qué vi? Una mujer de 47 años. Todavía hermosa, pero con el rostro cansado. Arruguitas finas junto a los ojos guardaban historias de noches sin dormir y preocupaciones infinitas. El pelo recogido en un moño estricto, como siempre. Me había convertido en la personificación de mi cargo. Mónica mujer había sido devorada por la directora Mónica. La nota de mi ex esposo no era solo una invitación a un encuentro. Era un desafío. Preguntaba. ¿Esa mujer viva que él amaba todavía existe en algún lugar adentro? ¿O se asfixió bajo el peso de las reglas y las convenciones sociales? Las dudas me devoraban. Si iba, significaba admitir mi error. ¿Humillarme? ¿Y si pasaba la tarjeta y la rechazaban? ¿Y si todo esto era una venganza cruel? Obligarme a ir a un boutique elegante, intentar comprar algo y quedar en ridículo, demostrando que él ya siguió adelante y canceló todo. Ese pensamiento me dio náuseas. Pero al mismo tiempo la curiosidad ardía con cada segundo, como una llama. 2 días. Dijo que me esperaría 2 días después de la compra. Entonces tenía una forma de saber cuándo usaran la tarjeta. Una notificación en el celular, seguramente. Se enteraría en el momento exacto en que yo decidiera aceptar el desafío. Conexión instantánea, electrónica, pero empapada de emociones. Todo el resto del día caminé por la casa con la tarjeta en el bolsillo de los jeans y parecía quemar la piel. Intenté trabajar. Intenté leer un libro. Intenté ver televisión. Nada retenía mi atención. Los pensamientos volaban hacia el escaparate de ese boutique en la avenida principal. Sabía exactamente cuál. Imperial. Un salón lujoso con vestidos de seda, cortes impecables y precios estratosféricos. ¿Cuántas veces había pasado por ahí, admirando el maniquí en la vitrina y pensando? Lindo, pero ¿para qué me lo pondría? ¿Qué pensarían los padres de familia si me vieran así? Siempre me metía en una caja. Y él, incluso desde la distancia, incluso después de todo, me daba la llave de esa jaula. Cayó la noche, la lluvia arreció. El tamborileo contra la ventana parecía aplaudir mi confusión. Fui al cuarto de mi hijo, que mantenía intacto, y me senté en su cama. Tomé el celular, marqué el número de Sebastián, pero corté antes de que sonara. ¿Qué le iba a decir? Hijo, encontré la tarjeta de tu papá y estoy pensando gastar un montón de dinero en un vestido para volver a verlo, no. Sebastián siempre había sufrido por nuestro divorcio. Intentaba mantenerse neutral, pero yo veía en sus ojos la tristeza por la familia rota. No podía dar falsas esperanzas ni a él ni a mí. Este era un camino que tenía que recorrer sola. Un ajuste de cuentas con el pasado y conmigo misma. Volví a la sala, después me di una ducha caliente intentando lavar la angustia. Al salir, me paré otra vez frente al espejo. Me solté el pelo, dejándolo caer sobre los hombros. Me pinté los labios con un labial rojo intenso que no usaba desde hacía años. Miré mi reflejo. Ahí, en la luz amarilla del baño, apareció por un instante esa Mónica de antes. La que reía fuerte, bailaba descalza, amaba con pasión. Todavía estaba ahí, escondida bajo capas de responsabilidad y miedo. En la nota decía: elige el vestido en el que te sientas más hermosa. No pedía que comprara algo para él. Pedía que comprara para mí. Sabía exactamente dónde golpear. Sabía que mi autoestima estaba destruida, no por falta de pretendientes. Al fin y al cabo, siempre hubo hombres alrededor de una directora exitosa. Sino por la ausencia de amor propio verdadero. Me acosté a dormir apretando la tarjeta en la mano. O mejor dicho, intenté dormir. La noche fue una mezcla de sueños confusos y despertares ansiosos. Soñé con nuestra boda. Soñé con el día que lo eché de la casa. Soñé con una tienda de ropa que se convertía en un laberinto. Cuando el lunes amaneció, el sol pálido, tímido entre las nubes, ya había tomado la decisión. No era una decisión racional. Si lo pesaba fríamente, los riesgos eran enormes. Riesgo de humillación. Riesgo de decepción.
Riesgo de abrir otra vez una herida que ya había cicatrizado, aunque con una cicatriz fea. Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende, como dijo el poeta. Y mi corazón por primera vez en 4 años latía al ritmo de la aventura. No fui al colegio esa mañana. Llamé a la secretaria, dije que tenía asuntos personales urgentes, lo cual era verdad, y cancelé todas las reuniones. Tomé un café cargado, me puse ropa casual pero elegante, escondí las ojeras detrás de lentes de sol y subí al auto. La ciudad parecía distinta hoy. Los colores más vivos, los sonidos más nítidos. Manejé al centro. A la calle arbolada donde estaba Imperial. Estacioné y me quedé mirando la fachada largo rato. Las palmas me sudaban sobre el volante. Estaba a punto de cometer el acto más impulsivo de mi vida adulta. Yo, mujer planificadora, mujer agenda, iba a entrar a una tienda carísima, comprar un vestido que costaba el salario de varios meses de alguien, con una tarjeta que tal vez no funcionara, de un exmarido al que juré olvidar. Locura. Pura locura. Pero mirando el escaparate, vi el vestido. No era solo un vestido. Era una obra de arte de seda color vino, del tono de un vino añejo. Un corte que marcaba la figura sin ser vulgar. Elegante, refinado, poderoso. Parecía hecho para mí. Parecía llamarme. Respiré hondo, tomé la cartera donde la tarjeta negra yacía como un amuleto secreto y abrí la puerta del auto. El sonido de la puerta al cerrarse sonó como un disparo de salida. No sabía qué me esperaba detrás de esa puerta de vidrio. No sabía si la tarjeta pasaría. No sabía si él estaría en el restaurante en 2 días. Pero en ese momento, caminando hacia la entrada con la cabeza en alto y el corazón desbocado, sabía una cosa. Necesitaba saber la verdad. Ese pedazo de plástico en mi bolsillo no era solo un medio de pago. Era un pase a la verdad de la que me había negado demasiado tiempo. Y estaba dispuesta a pagar cualquier precio. La campanita sobre la puerta de vidrio tintineó suavemente, anunciando mi entrada a un universo paralelo de lujo y silencio. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia, y en el aire se mezclaban aromas. Perfumes franceses, cuero italiano y ese olor inconfundible de riqueza que no se puede confundir. Sentí de inmediato la mirada de la vendedora. Joven, impecable, con una sonrisa entrenada, evaluando el saldo de mi cuenta solo por los zapatos. En otro momento, la directora Mónica habría enfrentado esa mirada con la arrogancia de alguien que dirige a decenas de empleados. Pero aquí, ahora, me sentí pequeña. Era una extraña. Una mujer de 47 años que invadía territorio ajeno, con una tarjeta apretada en la mano que bien podía ser un pedazo de plástico inútil. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla? Preguntó con esa cortesía helada que las vendedoras de boutiques de lujo manejan a la perfección. Respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos escondidas en los bolsillos del abrigo. El vestido color vino del escaparate, dije, y la voz sonó más firme de lo que esperaba. Quiero probármelo en mi talla. La chica alzó una ceja, sorprendida por mi súbita determinación, o tal vez pensando que ese corte no le quedaría bien a una mujer de mi edad. Pero asintió y se deslizó por el salón a buscar la prenda. Mientras esperaba, recorrí el boutique con la mirada. Perchas con pocas prendas, mucho espacio vacío, espejos enormes. Todo gritaba exclusividad. Y yo en el medio, sintiendo una mezcla de culpa y emoción. ¿Qué estaba haciendo? Yo, ex psicóloga que predicaba el equilibrio, estaba a punto de gastar una fortuna basándome en una nota de mi ex marido a quien no veía hacía 4 años. Este era exactamente el tipo de acto impulsivo que habría diagnosticado en un paciente como huida de la realidad o intento desesperado de obtener aprobación. Pero la teoría es hermosa en los libros. En carne propia todo es diferente. Duro e implacable. Cuando entré al probador, era más grande que mi baño, y corrí la pesada cortina de terciopelo, me quedé a solas con mi reflejo y el vestido. La tela era seda pura, fría al tacto, deslizándose como agua. Me quité mi ropa práctica y gris, esa armadura con la que atravesaba todos los días de semana. Y me puse el vestido color vino. El cierre subió fácilmente. Me giré hacia el espejo. En mi cabeza se hizo un silencio absoluto. Por primera vez en años no vi a la directora, ni a la madre, ni a la ex esposa resentida. Vi a una mujer.
El vestido abrazaba mi figura de una forma que había olvidado que era posible. El escote resaltaba el busto, el tono vino intenso hacía que la piel literalmente brillara, y la abertura discreta en la pierna llevaba una sensualidad que creía muerta junto con el matrimonio. Los ojos se me llenaron de lágrimas. No porque el vestido fuera hermoso, sino porque había olvidado lo que era sentirme hermosa. Él tenía razón. En la nota escribió: elige el vestido en el que te sientas más hermosa. Sabía que necesitaba esta salvación. Sabía que antes de encontrarme con él, necesitaba encontrarme conmigo misma. Salí del probador y mi forma de caminar cambió. La espalda se enderezó, la barbilla se alzó. La vendedora, que antes me miraba con desprecio disimulado, sonrió, genuinamente sorprendida. Le queda perfecto. Como hecho a la medida, dijo. Y esta vez escuché sinceridad en su voz. Miré la etiqueta del precio, discretamente prendida a la manga. La cifra era obscena. Más de $3,000. El precio de un auto usado. El estómago se me contrajo. La racionalidad volvió de golpe. Mónica, es una locura. No puedes gastar tanto en un vestido. Pero entonces toqué el bolsillo donde estaba la tarjeta negra. Si él realmente mantuvo esa cuenta activa, si de verdad quería que hiciera esto, para él esa suma no significaba nada. Era una prueba. No de solvencia económica, sino de valentía. Valentía para aceptar un regalo. Valentía para aceptar una disculpa silenciosa. Valentía para arriesgarme. Me lo llevo, dije, antes de poder arrepentirme. Caminé hacia la caja como quien va al patíbulo o al triunfo. ¿Paga con tarjeta?, preguntó la chica. Asentí, incapaz de hablar. Saqué la tarjeta negra del bolsillo y la puse sobre la superficie de vidrio. La mirada de la vendedora cambió al instante. El respeto por las tarjetas premium es universal. Tomó la tarjeta con ambas manos, como si fuera una reliquia sagrada. Cada latido me retumbaba en las sienes. ¿Y si la rechazaban? ¿Y si aparecía cancelada o fondos insuficientes? La humillación sería pública. Tendría que decir que me confundí de tarjeta, salir corriendo y nunca más aparecer por esta calle. La vendedora insertó la tarjeta en el datáfono. El silencio de esos segundos duró una eternidad. Miraba la pequeña pantalla iluminada, rezándole a dioses en los que ni siquiera creía. Procesando. Apareció en la pantalla. Cerré los ojos un instante. Y entonces. El sonido. Un pitido corto y seco de aprobación. El datáfono escupió el recibo. Aprobada. ¿Se lo envuelvo en caja de regalo? Exhalé el aire que, resulta, había estado conteniendo. Aprobada. La palabra resonó en mi cabeza con múltiples significados. Compra aprobada. Desafío aceptado. El juego comenzó. En ese preciso momento, en algún lugar del mundo, o tal vez muy cerca, su celular vibró. Notificación de compra en Imperial. Ahora lo sabe. Sabe que leí la nota. Sabe que estuve en la tienda. Sabe que en 2 días la probabilidad de que aparezca en el restaurante es real. La conexión se restableció sin una sola palabra. Salí de la tienda con una bolsa enorme con logo dorado, sintiendo el mareo de una montaña rusa. Me subí al auto y simplemente me quedé ahí, aferrada al volante, llorando. Lloraba de alivio, de miedo, de anhelo. La realidad de lo que había hecho cayó sobre mí. Había abierto la puerta. Ya no había vuelta atrás. Los siguientes 2 días fueron una tortura psicológica refinada. Yo, que siempre prediqué el control emocional, me convertí en rehén de la ansiedad. En el colegio caminaba por los pasillos como un fantasma. Firmaba documentos sin leerlos, escuchaba a los profesores sin prestar atención. Mi mente solo estaba enfocada en una fecha y hora. Miércoles, 8 de la noche. Con cada notificación del celular me sobresaltaba, pensando que era él. Pero él dijo que no iba a llamar. Te voy a esperar. La frase se convirtió en mantra y amenaza a la vez. En casa, por las noches, sacaba el vestido de la bolsa, lo extendía sobre la cama y lo miraba. Ese pedazo de tela color vino era la materialización de todas mis esperanzas y todos mis miedos. Ensayaba diálogos en la ducha. ¿Qué le diría?
Hola. ¿Por qué hiciste esto? ¿Te extrañé? ¿O ser fría y exigir explicaciones sobre esas pruebas? La psicóloga en mí intentaba analizar su comportamiento. Grandioso, teatral, manipulador. Pero la mujer enamorada respondía. Romántico, desesperado, persistente. Llegó el miércoles. El clima cambió, como si la naturaleza decidiera reflejar la tormenta dentro de mí. La mañana amaneció plomiza, y por la tarde cayó sobre la ciudad una lluvia fina y terca, dejando el asfalto brillante y resbaloso. Salí del colegio temprano, alegando migraña. Necesitaba tiempo. El ritual de preparación fue lento y meticuloso. Ducha larga, esfoliante, como si quisiera arrancarme las capas de tristeza de los últimos años. Me sequé el pelo peinándolo en ondas amplias, que cayeran con volumen y libertad, nada como el moño estricto de directora. Maquillaje ligero pero cuidadoso, para resaltar los ojos que, esperaba, no me traicionarían con lágrimas. Cuando me puse el vestido, subí el cierre y me vi en el espejo de cuerpo completo, me invadió el shock. Estaba espléndida. Y eso me aterrorizó, porque estar hermosa significaba que me importaba. Significaba que era vulnerable. Me puse zapatos de tacón alto, tomé la cartera y antes de salir miré la tarjeta negra que había dejado sobre el tocador. Decidí no llevarla. Era su tarjeta. Hoy iría por mi cuenta. Como Mónica, no como su ex esposa. Manejé hacia el restaurante con las palmas sudadas, los limpiaparabrisas trabajaban rítmicos, hipnóticos. El restaurante estaba en una zona exclusiva. Un lugar de luces tenues, jazz en vivo y vinos caros. Nuestro lugar. Donde celebrábamos aniversarios, ascensos, y donde, irónicamente, tuvimos nuestra última conversación civilizada antes del huracán del divorcio. Eran las 8:15 cuando doblé la esquina. El corazón me latía como un tambor. La lluvia arreció, convirtiendo los vidrios del auto en vitrales líquidos. Vi la entrada del restaurante. El portero con un paraguas enorme recibiendo parejas. Parejas felices, tomadas de la mano, sonriendo. Y yo sola en el auto, con el peso de 4 años de soledad sobre los hombros. Estacioné del otro lado de la calle, desde donde tenía buena vista de la entrada, pero yo permanecía oculta en la sombra de los árboles. Apagué el motor pero dejé la llave en el contacto. El plan era simple. Entrar, sentarme, esperar. Pero el cuerpo no obedeció. El miedo me paralizó. El miedo no era que él no viniera. El miedo era que sí viniera. Que lo mirara y viera a un extraño. O peor. Que lo mirara y viera al hombre que todavía amaba y tuviera que lidiar con el dolor de los años perdidos, robados por el orgullo. Y si venía con alguien, no. En la nota decía que me esperaría. Pero ¿y si me miraba y veía las arrugas, el cansancio, la edad, la inseguridad? Ese monstruo que vive debajo de la cama de nuestra autoestima se me aferró a los tobillos. Observé. Los minutos avanzaban en el display digital del auto. 19:55. 20. 20:10. Con cada auto que se detenía contenía la respiración, esperando ver su silueta. Vi hombres altos, bajos, gordos, flacos. Ninguno era él. La ansiedad empezó a transformarse en irritación. Llegaba tarde. Él, que organizó todo esto, que creó la escena perfecta, tenía el descaro de llegar tarde. O peor. Ya estaba adentro. Tal vez llegó mucho antes. La duda me carcomía. Bájate del auto, Mónica, me ordenaba. Eres una mujer adulta, directora de colegio, una profesional respetada. No te comportes como una adolescente asustada. Pero las manos seguían apretando el volante. 20:20. 20:30, nada. La lluvia arreció, tamboreando sobre el techo del auto, aislándome del mundo exterior. La rabia empezó a hervir en mi sangre, desplazando al miedo. Me sentí una tonta. Una idiota vestida de seda en un auto frío, esperando a un hombre que posiblemente estaba en algún lugar riéndose de mi ingenuidad. Claro que no va a venir, pensé, sintiendo como las lágrimas calientes de humillación me subían a los ojos. Todo esto fue venganza. Quería que gastara su dinero, que me vistiera como una muñeca y me quedara aquí sentada, demostrando que todavía me controla.
La historia de la infidelidad volvió con toda su fuerza. Quien engañó una vez, engañará otra. Quien mintió una vez, mentirá siempre. Y él mintió en esa nota. La psicóloga desapareció. Solo quedó una mujer herida y furiosa, sintiéndose expuesta y ridícula. Miré el reloj por última vez. 20:45. 45 minutos de retraso. Para mí ese era el límite. La confirmación de que me habían engañado. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, corriendo el maquillaje en el que había gastado tanto tiempo. Se acabó, le susurré al vidrio empañado. Nunca más. Giré la llave bruscamente en el contacto. El motor rugió. Quería largarme de ahí. Volver a la casa vacía, arrancarme ese maldito vestido, quemarlo y regresar a la vida segura donde nadie tuviera el poder de herirme así. Metí el cambio y arranqué sin mirar bien los espejos, cegada por la rabia y las lágrimas que caían sin control. Pisé el acelerador. Necesitaba velocidad para ahogar el dolor en el pecho. El asfalto estaba resbaloso. Las luces de la ciudad se convirtieron en manchas borrosas de colores a través del parabrisas mojado. No vi de qué color estaba el semáforo. No vi nada. Solo mi propio dolor gritando adentro. Pasó en un cruce a unas cuadras de ahí. Entré a toda velocidad, escapando de mi propia humillación. A la izquierda. Una luz blanca brillante, repentina, intensa, acompañada de un bocinazo agudo como el grito de un monstruo metálico. No hubo tiempo de frenar. No hubo tiempo de pensar. El impacto fue brutal. El sonido del metal retorciéndose, vidrios quebrándose, el mundo dio vueltas violentamente. Sentí como mi cuerpo salió disparado como un muñeco de trapo. El cinturón de seguridad me apretó el pecho con fuerza asesina, sacándome el aire de los pulmones. El vestido de seda delicada se mezcló con esquirlas de vidrio volando en cámara lenta alrededor. Después del estruendo ensordecedor llegó un silencio repentino y pesado. Y luego. Oscuridad. Lo último que sentí fue olor a quemado y el toque helado de la lluvia entrando por lo que quedaba de la ventana, lavándome la cara. ¿O era sangre? La conciencia se balanceó, se inclinó hacia el abismo y finalmente se apagó. Volver en sí no fue como en las películas, donde la persona abre los ojos y entiende todo de inmediato. Para mí fue un proceso lento, doloroso, fragmentado, como armar un rompecabezas en la oscuridad con guantes de boxeo. Lo primero que registré fue el sonido. Un zumbido agudo y persistente, compitiendo con pitidos rítmicos que contaban el tiempo de una vida de la que no estaba segura que todavía fuera mía. Luego llegó el olor. Ese olor inconfundible de desinfectante fuerte y algo metálico que instintivamente reconocí como sangre. Intenté moverme y el mundo gritó. Un dolor punzante me atravesó el pecho y se extendió al brazo izquierdo. Un dolor tan agudo que lancé un gemido ronco, amortiguado por algo que me cubría la boca y la nariz. Estaba en la oscuridad. Pero no era la oscuridad de esa noche lluviosa donde me perdí. Era una oscuridad interna, interrumpida por destellos de recuerdos inconexos. Recordé el vestido de seda color vino. Recordé la rabia, ciega, que me hizo pisar el acelerador. Recordé las luces viniendo hacia mí. Y luego voces. Amortiguadas, lejanas, como hablando desde debajo del agua. Inmovilicen la columna cervical. Gritaba alguien. Está cayendo la presión. Decía otro. Y en medio de ese caos técnico y frío, una voz se destacó. Desesperada, rota por los sollozos. Una voz que conocía mejor que la mía propia. Mónica, quédate conmigo. No te atrevas a irte ahora, Mónica. Esa voz. ¿Era un delirio? ¿Mi mente proyectando lo que más quería y temía escuchar en los últimos momentos? La oscuridad me tragó otra vez antes de que pudiera responder. Cuando realmente abrí los ojos, la luz fluorescente blanca me cortaba la vista. Parpadeé intentando enfocar. Un techo de placas blancas anónimas. Giré la cabeza y el movimiento mandó una nueva ola de dolor por el cuello. Estaba en una habitación de hospital, rodeada de aparatos monitoreando cada latido de mi corazón cansado. La pierna suspendida, enyesada. El pecho me dolía con cada respiración. Probablemente costillas rotas. Pero lo que capturó mi atención no fue la lesión, sino la figura sentada en una silla incómoda junto a la cama.
Estaba aquí. El hombre que amé 20 años y odié 4. Pero no era ese hombre elegante e impecable que esperaba encontrar en el restaurante. Estaba destrozado. Camisa blanca manchada de sangre y hollín, desabotonada en el cuello, arrugada como si hubiera peleado. Una venda grande en la frente de donde todavía goteaba sangre. El brazo derecho en un cabestrillo improvisado. Dormía, o más bien había perdido el conocimiento por agotamiento, la cabeza inclinada en una postura de la que cualquiera despertaría con dolor de cuello horrible. Pero su mano izquierda estaba extendida, apretando firmemente la mía que yacía sobre la sábana. Incluso dormido no me soltaba. El calor de su piel sobre la mía fue la primera señal real de que estaba viva. Lo miré, no sé por cuánto tiempo. La psicóloga en mí intentó analizar la escena, pero fracasó patéticamente. La mujer Mónica simplemente sentía. Vi las arrugas en su cara, más profundas de lo que recordaba. Vi las canas multiplicadas en la barba sin afeitar. Parecía haber envejecido 10 años en estos 4 años de separación. ¿Por qué estaba herido? ¿Por qué estaba aquí, sosteniendo mi mano como si yo fuera su salvavidas en este mundo? La confusión mental luchaba con el efecto de los sedantes. Quería retirar la mano, gritar, preguntar por qué me dejó esperando bajo la lluvia. Pero el cuerpo no tenía fuerzas para el orgullo. En ese momento su cercanía era el único analgésico que funcionaba. La puerta se abrió silenciosamente, entró una enfermera. Una mujer de mediana edad con mirada maternal. Sonrió al ver mis ojos abiertos y se acercó a revisar el suero. «Ah, qué bueno que despertaste, querida». «Nos asustaste», susurró para no despertar al visitante. Intenté hablar pero tenía la garganta seca como el desierto. Ella lo notó y me humedeció los labios con una gasa mojada. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», dije con voz rasposa. «En el hospital, querida. Tuviste un accidente de auto grave. Traumatismo cráneoencefálico, pierna fracturada y varias costillas rotas, pero te vas a recuperar. Tuviste mucha suerte. O mejor dicho, tienes un ángel guardián muy terco». Señaló con la cabeza al hombre dormido en la silla. No se ha movido ni un minuto. Los doctores querían internarlo también, hacerle estudios completos, él también resultó herido en el accidente. Pero firmó el alta voluntaria, se negó a estar en otra habitación. Dijo que solo saldría de aquí cuando tú despertaras. Mi mente dio vueltas. Él resultó herido en el accidente. ¿Cómo llegó a mi auto? No, yo estaba sola. Tal vez llegó justo después. La enfermera siguió acomodando la almohada. Rara vez se ve algo así hoy en día. Cuando preguntamos en emergencias el parentesco, porque solo dejan pasar familiares a cuidados intensivos, él se quedó sin palabras. Ahora tienen apellidos diferentes, ¿verdad? Se quedó quieto un segundo, los ojos se le llenaron de lágrimas, y dijo: «Soy su prometido. El amor de su vida. Por favor, déjenme pasar». Bueno, ¿quién en su sano juicio detendría a un hombre en ese estado? Lo registramos como acompañante familiar. Bajó la voz. Decía que era su culpa. Lo repetía una y otra vez, sosteniendo tu mano. Perdóname, Mónica. Es mi culpa. Prometido. La palabra resonó en la habitación silenciosa. Mintió para quedarse conmigo. Y estaba herido. Volví a mirar la venda en su frente y el brazo en cabestrillo. Una sospecha terrible empezó a formarse en el fondo de mi conciencia, pero era demasiado dolorosa para procesarla ahora. La enfermera salió y el movimiento lo despertó. Se movió en la silla, hizo una mueca de dolor por el brazo herido, y luego miró hacia la cama. Cuando nuestros ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. No había sonrisa de galán. No había postura defensiva. Solo había colapso. Se puso de pie de un salto, ignorando su propio dolor, y se inclinó sobre la baranda de la cama. Ojos rojos, hinchados. Mónica. La voz salió quebrada, ronca. Dios mío, despertaste. Despertaste. Se llevó la mano sana a la boca intentando contener los sollozos que brotaron con fuerza. Nunca había visto a este hombre llorar así, ni cuando murió su padre ni cuando nació nuestro hijo. Este era el llanto desesperado de alguien que miró al abismo. Pensé.
Que te había perdido, sollozó, tomando mi mano otra vez con ambas manos, la herida y la sana, besándome los dedos frenéticamente. Perdóname, por todo lo sagrado, perdóname. Daría cualquier cosa por cambiar lugares contigo ahora. Lo miraba atónita. La rabia que sentí en el auto, la humillación de la espera, todo parecía insignificante ante esta escena. Tú. No llegaste, susurré con voz débil. Te esperé. Cerró los ojos como si mis palabras fueran cuchillos. Lo sé. Sé que esperaste. Iba en camino, Mónica. Te juro por la vida de nuestro hijo que iba en camino. Respiró hondo intentando calmarse para poder hablar. Acercó la silla, su cara a centímetros de la mía. Su olor se abrió paso entre los aromas del hospital. Ese mismo, amaderado, del que había huido 4 años. Estaba en el extranjero, empezó a explicar, las palabras salían atropelladas. Cuando vi la notificación de la compra en la tienda, Mónica, estaba en una reunión en Singapur. Lo dejé todo, compré boleto en el primer vuelo, hice conexiones locas solo para llegar a tiempo. Quería estar ahí sentado cuando llegaras. Quería que todo fuera perfecto. Se detuvo, acariciando mi cara con el pulgar, un toque tan familiar que mi cuerpo respondió a pesar del dolor. El vuelo se retrasó. El tráfico del aeropuerto era infernal por la lluvia. Vi pasar las horas. 7:30, 8. Empecé a entrar en pánico. Te mandaba mensajes mentales. Espera un poco más. No te vayas. Sabía lo orgullosa que eres. Sabía que si llegaba tarde pensarías que era una broma cruel. Estaba desesperado, Mónica. No podía perder esta oportunidad. Se detuvo, tragó saliva. Desvió la mirada un segundo, mirando fijo la sábana blanca como avergonzado de lo que diría después. Cuando llegué al restaurante vi tu auto. Te vi arrancar de golpe. Vi la rabia en cómo manejabas. Te seguí. Prendía y apagaba las luces, tocaba el claxon, intentaba alcanzarte para hacerte parar, para gritarte que estaba ahí. Pero ibas demasiado rápido. Y yo también. Un frío me recorrió la espalda. La luz brillante en el espejo retrovisor, el claxon que escuché antes del impacto. Eras tú, susurré sintiendo lágrimas calientes en las sienes. El auto de atrás. Eras tú. Negó con la cabeza, nuevas lágrimas rodando por su cara sin afeitar. No, Mónica. Yo no choqué contigo. Te chocó un camión que se pasó el rojo. Yo iba justo detrás de ti. Lo vi todo. Vi el momento del impacto. Vi cómo tu auto dio vueltas y se estrelló contra un poste. Apretó mi mano más fuerte, reviviendo el trauma. Fue como ver que me arrancaban el corazón. Giré el volante para no chocar. Igual me estrellé contra la barrera, por eso me rompí el brazo. Pero no sentí nada entonces. Salté del auto y corrí hacia ti. La puerta estaba trabada. Olor a gasolina. Tenía tanto miedo de que todo explotara y se incendiara contigo adentro. Arranqué esa puerta. Mónica, te saqué de ahí. Estabas inconsciente, ensangrentada, con ese vestido color vino. Sollozó otra vez, dejó caer la cabeza sobre mi pecho llorando como un niño. Sentí como sus lágrimas empapaban la bata de hospital. Mi mano, temblorosa, con catéteres, se levantó sola y se posó en su cabeza, acariciando el pelo encanecido. Te saqué de ahí y me quedé bajo la lluvia hasta que llegó la ambulancia. Grité para que no te durmieras. Dije que era tu prometido para que me dejaran subir a la ambulancia. Nos quedamos en silencio largo rato. Solo el sonido de sus sollozos y el pitido del monitor cardíaco llenaban el espacio. La verdad cayó sobre mí como una manta pesada pero cálida. Él no me fue infiel. No me abandonó. Cruzó medio mundo y casi muere en una carretera lluviosa intentando llegar a una cita que yo, en mi inseguridad, casi convertí en tragedia. Esas pruebas de hace 4 años, los mensajes, las llegadas tarde, de repente parecían tan frágiles. Miré al hombre destrozado a mis pies y por primera vez en mucho tiempo vi la verdad desnuda. Aquí no había manipulación, no había juego de poder. Solo había amor. Imperfecto, torpe, humano, pero innegablemente real. Dijiste que nunca me fuiste infiel, susurré,
necesitando escucharlo otra vez, ahora que la muerte había pasado tan cerca. Levantó la cabeza, los ojos clavados en los míos con una intensidad que desnudaba el alma más que cualquier desnudez física. Nunca. Ni por un segundo. Esos viajes, proyectos, estaba intentando construir un imperio para nosotros. Quería darte el mundo, Mónica, porque pensaba que sólo así sería digno de ti. Fui un tonto. Debí darte tiempo, presencia. Pero otra mujer. Nunca. Para mí siempre exististe solo tú. Incluso cuando intentaba obligarme a seguir adelante. La enfermera volvió con medicamentos. Nos miró, a él inclinado sobre mí, a los dos llorando, y discretamente se dio vuelta dándonos un minuto más. Necesito darle un analgésico para que duerma, dijo la enfermera suavemente. Y usted, joven, también necesita descansar. Tiene el brazo hinchado. Él asintió pero no soltó mi mano. Voy a dormir aquí, en la silla. No me voy a ir. Quería decirle que fuera a cuidar sus propias heridas, pero el egoísmo del amor fue más fuerte. No quería que se fuera. Necesitaba saber que cuando despertara otra vez, él estaría aquí. Quédate, pedí con voz débil mientras el medicamento entraba a la vena, trayendo un peso agradable a los párpados. Aquí estoy, susurró besándome la frente. Siempre estuve aquí, Mónica. Solo me retrasé un poco. Mientras la inconsciencia me llevaba otra vez, esta vez a un sueño tranquilo sin dolor, el último pensamiento no fue sobre el colegio, ni la reputación, ni qué pensarían los demás. Fue sobre la tarjeta bancaria negra. Sobre cómo un pedazo de papel, un vestido color vino y un terrible accidente resultaron necesarios para romper la armadura que había pulido durante 4 años. A veces la vida tiene que hacernos pedazos para que podamos rearmarnos correctamente. Y ahí, en esa habitación de hospital, rota en 1000 piezas, me sentía más completa que nunca. Los días siguientes en el hospital fueron una mancha borrosa de dolor físico y sanación emocional. La recuperación después de un accidente así no es poética. Son baños de esponja en la cama, dolor agudo en las costillas con cada tos, fisioterapia tortuosa y frustración por la impotencia. Pero paradójicamente fueron los días más felices de los últimos 4 años. Mi ex esposo, a quien ya mentalmente volvía a llamar mi amor, cumplió su promesa. No se apartó ni un paso, convirtió la habitación estéril de hospital en un hogar temporal. Él, con el brazo en cabestrillo y venda en la frente, aprendió a alimentarme con cuchara. Aprendió a ajustar las almohadas milímetro a milímetro para que no me doliera. Aprendió a entenderme sin palabras. La intimidad que un matrimonio crea durante décadas no desaparece con la firma de un divorcio. Solo se duerme. Y aquí, entre cambios de vendas y análisis de sangre, despertó con fuerza demoledora. Hubo un día que se grabó en mi memoria. La lluvia afuera cesó, un sol tímido de atardecer entraba a la habitación. Él estaba sentado al borde de mi cama pelando una naranja con la mano sana, con una paciencia que yo, directora siempre apurada, nunca tuve. Llamó Sebastián, dijo sin despegar los ojos de la fruta. Le conté todo. El accidente, la cita frustrada, sobre nosotros aquí. El corazón se me contrajo. ¿Qué pensaría mi hijo? ¿Que sus padres enloquecieron? ¿Y qué dijo? Pregunté temerosa. Sonrió y me extendió un gajo de naranja. Lloró, Mónica. Sollozó. Dijo que los últimos 4 años rezó para que dejáramos de ser tercos. Dijo que nunca entendió realmente nuestro divorcio porque sentía que el amor todavía estaba ahí. Está intentando adelantar sus vacaciones para venir a estar con nosotros durante tu recuperación. Esas palabras fueron el último bálsamo que necesitaba. La aprobación de mi hijo levantó el último peso que cargaba. La culpa por la familia destruida. La familia no estaba destruida. Estaba en pausa, esperando a que nosotros dos maduráramos lo suficiente para merecerla de vuelta. Pero todavía había un fantasma en la habitación. El fantasma de las pruebas. Necesitaba tocar la herida para que sanara limpia, sin infecciones futuras. Esperé al anochecer, cuando el hospital se vuelve más silencioso, y reuní el valor. Necesitamos hablar de aquel entonces, dije mirando al techo, sin atreverme a mirarlo. Del perfume. De los mensajes que escondías. No lo inventé. Lo vi. Lo sentí.
Suspiró y apretó mi mano. Sentí que él también esperaba este momento. Tienes razón, Mónica. Viste señales. Pero las interpretaste a través del miedo, no de la confianza. Se levantó, fue a la ventana, miró las luces de la ciudad antes de volverse hacia mí. El perfume. ¿Recuerdas a esa agente inmobiliaria, Patricia? ¿La que decías que era demasiado insistente? La recuerdo, respondí sintiendo una punzada de viejos celos. Me reunía con ella casi cada semana. Pero no era infidelidad. Estaba buscando un terreno. ¿Recuerdas tu sueño de siempre? Una casa junto al lago con una chimenea enorme y una biblioteca con vista al agua. Para nuestro retiro. Abrí los ojos grandes. Sí, era mi sueño. Un sueño que compartí con él tomando vino. Quería sorprenderte para nuestras bodas de plata, continuó con voz temblorosa. Negociaba la compra del terreno y el proyecto de la casa. Los mensajes que escondía eran con el arquitecto y la agente inmobiliaria, para cerrar el trato sin que te enteraras. El perfume. Patricia se pasaba. Y como viajábamos en su auto a terrenos de difícil acceso, el olor se quedaba en mi ropa. Llegaba a casa feliz, Mónica, imaginando tu sonrisa cuando te diera las llaves. Y tú me recibías con acusaciones. ¿Por qué no me lo dijiste cuando pedí el divorcio? Pregunté, las lágrimas ya corriendo por mi cara, mezclando culpa con arrepentimiento. ¿Por qué no preguntaste? Acusaste. Dijiste que tenías pruebas, que la decisión estaba tomada, que no querías escuchar mis mentiras. Te convertiste en juez de tu propio tribunal. Se calló, el orgullo herido cerrándole la garganta. Pensé. Si después de 20 años no confía en mí, si me cree capaz de eso, entonces no merezco dar explicaciones. Fue inmaduro de mi parte. Debí gritar la verdad. Pero me callé. Y el silencio nos destruyó a ambos. Escuchar esto dolía más que las costillas rotas. Destruí la sorpresa más hermosa de mi vida por inseguridad. Tiré 4 años por un perfume que no significaba infidelidad sino lealtad. Lloramos juntos esa noche. No de tristeza sino de purificación. Lavándonos las almas. Pidiéndonos perdón no solo por los errores sino por la falta de fe en lo que construimos. Entonces entendí. La reputación impecable y mi rigidez de directora me cegaron a los matices humanos de la vida. Analizaba magistralmente a otros pero leía terriblemente mal a la persona que dormía a mi lado. 2 semanas después me dieron el alta. El alta fue simbólica. Llegué en camilla, inconsciente, sola, vestida de noche. Me iba en silla de ruedas, con moretones, pierna enyesada, con su sudadera grande puesta, pero acompañada. Empujaba la silla con cuidado, deteniéndose en cada bache. Su auto rentado, el mío quedó como chatarra y el suyo estaba en el taller, nos esperaba. El viaje a casa fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos me ayudó a bajar y me cargó en brazos hasta la sala, ignorando el dolor de su propio brazo. La casa estaba exactamente como la dejé. El sobre rasgado en el piso del estudio, el libro abierto. Pero la energía era diferente. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó señalando el sobre. ¿Lo guardamos?, respondí. Lo enmarcamos para nunca olvidar cómo el orgullo casi nos mata. Me acomodó en el sofá y fue a la cocina a preparar té. Miraba la sala, los cuadros en las paredes, la vida que comenzaba de nuevo. Recordé el vestido color vino. El vestido carísimo de imperial cortado por los paramédicos para examinarme. Se perdió, destruido, empapado en sangre y aceite. Lo que costó una fortuna lo tiraron como trapo. Pero extrañamente no me importaba. Ese vestido cumplió su función. Me sacó del estancamiento. Me hizo sentir hermosa otra vez. Me dio valor para salir de casa. Fue el sacrificio necesario para llegar hasta aquí. Sabes, me debes una cena, bromeé cuando volvió con las tazas humeantes. Se rió, sentándose a mi lado y abrazándome con el brazo sano. Una cena, un viaje, una casa. Te debo 4 años, Mónica. Y pienso devolver cada segundo con intereses. Recosté la cabeza en su hombro sintiendo la textura de la camisa, el calor del cuerpo, el latido del corazón. Ese sonido era la mejor música del mundo.
No hace falta devolver el tiempo perdido, susurré cerrando los ojos. Vivamos el tiempo que tenemos ahora. Sin pruebas, sin acusaciones, sin juicios. Solo nosotros dos. La vida nos enseña de formas extrañas. Yo, que siempre fui mujer de certezas, directora que tenía respuesta para todo, tuve que mirar a la muerte a la cara para entender. La única certeza que vale algo es el amor. La cicatriz en la pierna quedará para siempre. Cada vez que la mire recordaré esa noche lluviosa. Pero no recordaré el dolor del impacto. Recordaré al hombre que corrió hacia mí, que con sus propias manos arrancó la puerta del auto, que se quedó a mi lado cuando no tenía nada que ofrecer más que problemas y huesos rotos. Entendí. La familia no es sobre la perfección. No es sobre la casa ordenada, el hijo de 10 y un matrimonio de portada de revista. La familia es sobre quienes se quedan cuando todo se derrumba. Sobre quienes te sostienen la mano cuando estás fea, rota y equivocada. Sobre la capacidad de perdonar lo imperdonable y entender lo incomprensible. La tarjeta bancaria premium que me dejó no tenía límite. Pero el amor que me demostró, esa es la verdadera riqueza que no se puede comprar con dinero. Ahora lo miro durmiendo en el sofá a mi lado, agotado de cuidarme, y siento una gratitud desbordante. Somos sobrevivientes. Sobrevivimos el divorcio, la distancia, el orgullo, el accidente. Y si ustedes, que me escucharon hasta el final, se están aferrando a algún resentimiento, a un orgullo tonto, a una certeza absoluta que los aleja de la persona amada, piénsenlo. La vida es un instante. En un minuto manejan llenos de furia justiciera y al siguiente todo se apaga. No esperen un accidente para valorar a quien camina a su lado. No esperen perder para entender el valor de lo que tienen. Gracias por escuchar hasta el final, este fue el canal Corazones Reales. Discúlpenme por cualquier error. Suscríbanse si les gustó y dejen un like, espero sus comentarios.